Voy a continuar con la serie de sermones sobre el Evangelio. Como tengo un material prolijo y tengo muchos versículos por compartir, quisiera iniciar de una buena vez. Hemos visto hasta ahora, si mal no recuerdo, 4 sermones: el Evangelio, el poder de Dios, el Evangelio, justicia de Dios, el Evangelio también, la gloria de Dios. Ahora se me escapa el cuarto: el Evangelio y el alma. Porque recordemos que no solamente el posmodernismo, mucho le atribuimos al posmodernismo, pero aún en tiempo de Pablo escribiendo a los Corintios, ya habían personas introducidas dentro aún de la iglesia que negaban la resurrección porque no creían en una existencia espiritual. De ahí la importancia de ese sermón, el Evangelio y el alma. El Evangelio nos viene a corroborar y a recordar en la gloria de Cristo, en su vida, en su muerte y en su resurrección, que hay un más allá, que dicen que el posmodernismo quiere negar. Pero repito, este es un mal que viene desde la misma creación y desde que el hombre se alejó de Dios, pero particularmente en tiempos de la obra expiatoria de Cristo, y a partir de ahí ha sido un pensamiento que ha invadido el corazón del mundo pagano. El Evangelio y el infierno es el día de hoy. Y vamos a basarnos en Marcos 16, 15, 16. Debo anticipar que ese versículo lo voy a exponer como casi el último punto. Voy a ser breve sobre ese versículo porque voy a hacer una introducción sobre el tema que espero nos ayude a verificar eso que el mundo niega y eso que la mayoría de la gente piensa, que el infierno es este mundo. Ya han oído esto. Hay gente que dice: el infierno es este mundo, el infierno es mi casa, el infierno es, no sé, Medio Oriente con sus guerras. Pero la Escritura nos hace énfasis y claridad. Y el Evangelio, escuche lo que quiero decir: si el infierno no fuera real, el Evangelio perdería su sabor. Si el infierno no fuera real, no tendría sentido el Evangelio. Porque Cristo dijo: yo vine a salvar lo que se había perdido. Y cuando dice perdido, no solamente habla de este tiempo y de este siglo malo, sino habla de un siglo venidero en donde Él vendrá y juzgará a vivos y muertos, unos para salvación y otros para condenación. Esa es una realidad que poco se predica en los púlpitos de teología liberal, y que a veces aún los cristianos más bíblicos evadimos, porque nos parece, y no lo digo porque yo lo crea así, sino para identificarme y no creerme mejor, pero evadimos este tema porque nos parece que es demasiado arcaico o oscurantista. Pero la Biblia habla de él. Parte de la sazón de esta semana al buscar este tema, y digo sazón, de preparar el alimento espiritual para hoy, estuve escuchando muchos sermones, estuve leyendo muchos materiales, así que lo que traigo es bastante. Pero además de eso estuve escuchando un sermón de Jonathan Edwards que se llama Pecadores en manos de un Dios airado, y él dice algo muy importante: sí, los pecadores no han ido ya al infierno, es por pura voluntad de Dios y nada más, porque en su justicia todo pecador merece el infierno. Permítame entrar en el tema. Se cuenta que el hermano C.S. Lewis, o C.S. Lewis, estaba escuchando un sermón de un joven predicador sobre el tema del juicio de Dios del pecado. Al finalizar su mensaje, el joven dijo: si usted no recibe a Cristo como Salvador, sufrirá graves ramificaciones escatológicas. Voy a repetirlo. Al terminar el sermón, el predicador joven dice: si usted no recibe a Cristo como su Salvador, sufrirá graves ramificaciones escatológicas.
Luego de la reunión, el hermano Lois le preguntó: ¿usted quiere decir que una persona que no cree en Cristo se irá al infierno? Precisamente, fue la respuesta. Y gritó Lois: entonces dígalo. Lo que quiero enfatizar en esta pequeña introducción es que somos dados a evadir aún el nombre infierno por parecer. Vamos a pedir el favor, quiere acompañarle, va a notar que no va a ocurrir lo que usted dice. Le animo. Allí van a haber no menos de, te encargo, no menos de 3 personas cuidándole, bueno, para que ella pueda disfrutar. Gracias por su comprensión. Lo que estoy diciendo es que la mayoría de las personas y el predicador liberal, y repito, a veces aún algunos que son bíblicos, no tocan ese tema y evaden la palabra infierno. Esta historia ilustra algo que la mayoría de los cristianos saben pero poco expresan: que todas las doctrinas de la fe cristiana, aquellas con las que nos sentimos más incómodos para discutir, son las doctrinas del castigo eterno o infierno. La doctrina del infierno es ofensiva para los incrédulos. Por eso muchos púlpitos no la predican, mayormente los de el evangelio del mercadeo, que hemos mencionado algunas veces acá. Señor John MacArthur, en su libro Avergonzados del Evangelio, nos muestra cómo saca una radiografía del movimiento evangélico en los Estados Unidos y muestra que es una iglesia de mercados, es decir, donde se le da el mensaje que el consumidor quiere recibir, y por tanto han excluido el castigo eterno y por supuesto la palabra infierno de todos sus sermones. Para muchos de nosotros la doctrina del infierno es difícil también de reconciliar con el amor y la gracia de Dios. Más aún, estamos bien conscientes de cristianos que han utilizado mal la doctrina del infierno. Al tratar de distanciarnos del abuso de esta doctrina y para evitar aparecer como intolerantes y sin afecto, muchos de nosotros hemos eliminado la palabra infierno por completo de nuestro desdibujado evangelio. El evangelio pierde sentido si el infierno fue irreal. Si la condenación eterna fuera un cuento, no tiene sentido, dije al comienzo, el evangelio. Encuestas recientes dicen que del 100% de los protestantes, apenas sí un 5 a 10% mencionan la palabra infierno. La doctrina del infierno está firmemente asentada en la doctrina de las Escrituras. Todas menos una de las cartas de Pablo mencionan la ira o juicio de Dios sobre el pecado, y de los 12 usos de la palabra Gehenna, la palabra más fuerte para el infierno en el Nuevo Testamento, 11 provienen de los labios de Jesús mismo. De hecho, el Salvador enseñó más sobre el infierno que lo que enseñó sobre el cielo. De los más de 1850 versículos que registran la palabra de Cristo, 13% corresponden a los temas del juicio y del infierno. De los 40 o más parábolas pronunciadas por Jesús, más de la mitad están relacionadas con el juicio eterno del pecado. Sorprendentemente, el también amado, dice cierto expositor bíblico, sorprendentemente el también amado Sermón del Monte contiene algunas de las palabras más directas de Jesús acerca del infierno. Primer punto: una panorámica bíblica del infierno. Vamos a recorrer un poquitito. Voy a tratar de ser muy rápido en mis lecturas. Tengo bastantes versículos, pero quisiera que vosotros afincarais vuestro corazón en la Escritura para que vierais que la Escritura está llena, es prolija en pasajes donde habla del infierno, de la condenación eterna, de una vida después de esta vida, de una vida, si se quiere coloquialmente, del más allá. Que no cometamos el pecado de los corintios que negaban la resurrección, porque al negar la resurrección están negando no solamente la existencia de un mundo espiritual, sino
por implicación están negando la condenación eterna. Y si no hay condenación eterna, y si no hay vida espiritual más allá de esta vida material, tenemos que decir, como lo dijo el escritor bíblico, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Mas no es así. Cristo resucitó para probar no solamente que hay una eternidad, sino para recordarnos con su resurrección que Él regresará y juzgará, como lo prometió, a los vivos y a los muertos. La palabra se usa más frecuentemente en el Nuevo Testamento para el infierno, y es Gehenna, como lo dije al comienzo, que hace referencia al valle de Hinón, ubicada al lado sur de Jerusalén. Hace poco estuve mirando un video muy interesante, usted lo puede mirar en internet, pregunta por Gehenna y le aparece, y un señor hasta un poco gracioso. Sin embargo, hace una panorámica visual de lo que era este lugar, porque era el lugar del botadero de basura, pero también donde botaban desechos incluso humanos. Por tanto, cuando el Señor habla del infierno, echando mano a una figura literaria, está hablando de un lugar fétido, inmundo, un lugar terrible de castigo eterno. ¿Existe el infierno? Bueno, una perspectiva global y apropiada de la Biblia incluye un verdadero, eterno y físico infierno. Resulta interesante descubrir que existen más versículos bíblicos acerca del infierno que los que existen acerca del cielo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, dije que voy a hacer un recorrido rápido, Daniel 12:22. Lo tenemos, ¿verdad? Está en pantalla. Y dice, y del polvo de la tierra se levantarán, ¿quiénes? Y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen. Estoy leyendo otra versión. Algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en vergüenza y en la confusión perpetua. El infierno es descrito aquí como eterno, un castigo eterno. En Isaías 66:24, de nuevo leo otra versión, en la pantalla está Reina Valera, con el que más estamos acostumbrados. Dice, entonces saldrán y contemplarán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí, porque no morirá el gusano que los devora, ni se apagará el fuego que los consume. Repulsivos serán a toda la humanidad. En esta escritura, el infierno es descrito como un lugar donde el fuego no se apaga. En Deuteronomio 32:22 dice, se ha encendido el fuego de mi ira, que quema hasta lo profundo del abismo. Devorará la tierra y sus cosechas, y consumirá la raíz de las montañas. Enmarca el infierno como un lugar de Dios, donde Dios derrama su ira. Salmo 55:15 ilustra al infierno como el reino de la maldad, que sorprenda la muerte a mis enemigos, que caigan vivos al sepulcro, pues en ellos habita la maldad. Ahora, en el Nuevo Testamento, la clara enseñanza del Nuevo Testamento es evidente. Solo como ejemplo, en 2 de Tesalonicenses 1:9, la Escritura nos muestra, ellos sufrirán ¿qué? Léanlo en la versión Reina Valera, yo la tengo en otra versión acá. Los cuales sufrirán pena de muerte, eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de ¿qué? De su poder. Y en Apocalipsis 14:10-11, miren lo que dice la Escritura, Él también beberá, hablando del anticristo, Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será ¿qué? Atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y para terminar este recorrido muy rápido, Apocalipsis 20:14-15, la muerte y el infierno fueron arrojados ¿a dónde? Este lago de fuego es la muerte segunda. Esa es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Ok, entonces noten ustedes que en una panorámica muy rápida, porque quiero concentrarme más en los versículos base, podemos ver que la Biblia habla del infierno. Yo recuerdo que en una de sus encíclicas, ya creo que se retractaron,
pero una de las encíclicas papales de años atrás negaron la existencia del infierno. Pero la Biblia nos habla toda ella. Ahora miramos el segundo punto: Jesús y el infierno. Los que argumentan que el infierno no existe lo hacen basados en su creencia de que Jesús enseñó amor, paz y perdón, y que no enseñó acerca de un lugar eterno de ardiente castigo para los creyentes. Sin embargo, la verdad es exactamente lo opuesto. Jesús enseñó acerca del infierno como nadie lo hizo en la palabra de Dios. Mateo 3:12. Leamos. ¿Qué dice la Escritura? Su aventador está en su mano. ¿Y qué más dice, hermanos? Leámoslo. Y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Aquí hay una figura literaria donde está diferenciando entre los creyentes y los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? La paja. ¿Y quiénes son los creyentes? El trigo. Y está diciendo que la paja irá al fuego. Es una alusión clara. Si bien usa una figura literaria, es una alusión clara por su contexto y por su implicación del juicio eterno y la condenación de los incrédulos. Ahora bien, veamos Mateo 25:41. Jesús describió también al infierno como un fuego que nunca se apagará, en concordancia con el Antiguo Testamento. Mateo 25:41. Entonces dirá a quiénes, a los de la izquierda: apartado de mí, ¿quiénes? Al fuego eterno, preparado para quién. Y en ese contexto diferencia entre los de la derecha y la izquierda, otra figura literaria. Los de la derecha, ¿quiénes son? Los creyentes. Y los de la izquierda, ¿quiénes son? Los incrédulos. Así que vuelve y reitera Jesús que habrá una condenación para los que no recibieron, ni nacieron, ni viven conforme al Evangelio. Voy a repetirlo: para los que no recibieron, para los que no creyeron y para los que no viven conforme al Evangelio. Recordarán que al comienzo de esta serie de sermones les dije que muchas iglesias, y nosotros no estamos exentos de ella, si no se predica el verdadero Evangelio, la gente no nace por el verdadero Evangelio y por tanto no vive en el verdadero Evangelio, porque el Evangelio verdadero ha de ser predicado. En Mateo 25:46 dice: y estos irán al castigo eterno, pero los justos, ¿a dónde? Y de nuevo un contraste, aquí mucho más literal. Por un lado dice los justos. ¿Quiénes son los justos? Los creyentes. No son justos por sí mismos, porque nadie se puede justificar a sí mismo. Dijo Job: ¿con qué nos justificaremos delante de Dios? Fue una pregunta que hizo Job. Cuando dice justos, no está haciendo referencia a que somos perfectos, sino que hemos sido justificados por la sangre derramada en la cruz de Cristo, por la fe y arrepentimiento. Óigame bien, juntas. Hay algunos por ahí que andan enseñando, por tratar de enseñar el ordo salutis, el orden de la salvación, separan inapropiadamente fe y arrepentimiento. La salvación es un acto único, pero si se trata de orden, lo primero que tiene que venir es un nuevo nacimiento, y en ese orden de ideas viene fe con arrepentimiento. Y eso es lo que está diciéndonos el Evangelio, que hay unos que vienen al arrepentimiento con fe en Cristo. Eso se le llama como justos. Pero los injustos, ¿a dónde estarán? En un castigo eterno y en un lugar de tormento, sufrimiento. En Mateo 5:22 dice: pero yo os digo que todo aquel que esté enojado, es otra versión, con su hermano, será ¿qué? Culpable de juicio. Y cualquiera que diga, será culpable delante de quién. Y cualquiera que diga, será reo del infierno de fuego. Noten que el Señor nunca. Yo recuerdo que cuando empecé la reforma en mi vida, y por implicación empezó a ser trasladada a vuestra comunidad, que hoy por gracia podemos llamarnos una iglesia bautista en reforma. Y digo porque creo que la iglesia siempre debe estar en reforma.
no hemos llegado. Y creo, y aun cuando llegue Cristo, todavía no hemos llegado. Solo cuando Él llegue seremos perfectos. Pero a donde quiero llevarles es que yo recuerdo que las primeras implicaciones que tuvieron en mi vida la reforma fue darle un lugar a la ley moral de Dios. Porque recordarán que uno de los grandes problemas de la teología liberal, que es popular hoy en día, es que si vivimos por la gracia ya no tenemos ninguna relación con la ley. Y entonces podemos vivir de una manera inapropiada, una manera libertina. Pero la Escritura no enseña eso. La Escritura nos dice claramente que Dios, dice a través del profeta Ezequiel, promete para la iglesia, para los creyentes de todos los tiempos, un corazón nuevo, de carne, poner su espíritu en ellos para que guarden ¿qué? Sus mandamientos. Así que lo digo porque muchos de nosotros no entendemos la relación que tiene la ley moral de Dios con la condenación. Todo hombre es transgresor de la ley moral de Dios. Voy a mencionar algunos pecados y voy a pedirle que se ponga de pie el que no ha cometido alguno, aunque sea uno de ellos. Tener dioses ajenos, no haber hecho nunca imagen de nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella, ni inclinarse a ellas y adorarles. ¿Qué sigue? No usar su santo nombre en vano, acordarse de guardar el día de reposo. ¿Qué sigue? Honrar a padre y madre. ¿Qué más? No matar. ¿Qué más? ¿Perdón? Tenemos que conocerlos, toda la tabla, porque quiero que sepan que cuando Cristo regrese, su juicio será basado en la ley moral de Dios. Mateo 5:29. Y si tu ojo derecho te es ocasión de ¿qué? Arráncalo. Porque es mejor que se pierda ¿qué? El ojo, a que todo tu cuerpo contigo. Porque algunos dicen cuerpo, otra teología que está de moda. Bueno, no está de moda, siempre ha estado ahí, pero quizá en el posmodernismo se ha hecho más enfática la separación de lo material y lo espiritual. Una teología en falsa enseña que lo espiritual es bueno y que lo material es ¿qué? Malo. Pero en el Edén Dios dice que hizo al hombre su imagen, y cuando dijo imagen no pensó separado lo espiritual de lo material, sino que fundido lo espiritual y lo material en uno. Y lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que, haciendo alusión a los pecados, dice que si nuestro ojo es ocasión de pecar, mejor que nos lo quiten, en cambio de que seamos arrojados completos al infierno. Y luego dice en el verso 30, y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Por supuesto que esto no es literal, hermano, porque bajo esa perspectiva yo tendría la iglesia no de las ovejas, sino de los ñocos. Está haciendo una referencia a la batalla espiritual interna de todo hombre santo con su vieja naturaleza. Y también dice la Escritura en Mateo 23, es uno de los capítulos donde considero que el Señor habló con mayor, ¿qué se diría? No solamente fuerza, para algunos fue duro, para mí, en mi opinión, muy humilde, y no es dogma, pero para mí Jesús estaba quemando sus últimos cartuchos, procurando golpear el corazón de diamante, de piedra mejor, que tenían los fariseos. Muchos de nosotros, hasta que alguien no nos habló duro, no vinimos realmente al arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo considero que en Mateo 23, si bien Dios habla duro a los fariseos, creo que era una manera compasiva, misericordiosa de conmover, de herir sus corazones para que vinieran al conocimiento de Dios. Pero por supuesto Él también sabía, como nosotros hoy lo sabemos, que el alto porcentaje de esa generación tenía los ojos tapados, los oídos cerrados, el corazón endurecido por soberana voluntad de Dios, para que no oyeran, para que no vieran y para que no se convirtieran. Y en Mateo 23:15 dice: ay de vosotros, que escribas y fariseos hipócritas,
porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito, y cuando llega a serlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Otra alusión al infierno. Mateo 23:33. Serpientes, les dijo, camada de víboras, ¿cómo escaparéis al juicio del infierno? Y Marcos 9:43 insiste, y lo voy a leer en la versión que tengo, porque insiste, si bien toca el tema de cortarse la mano, de sacarse el ojo, me impacta mucho que en 3 ocasiones repite: el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Dice: y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las 2 manos ir al infierno, al fuego inextinguible, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Verso 45. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los 2 pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar en el reino de Dios con un solo ojo que donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. ¿Qué estoy procurando hacer? He corrido un poco, es cierto, echando mano a vuestra paciencia, pero quiero probar que la Biblia habla profunda y prolijamente del infierno, y que cuando Cristo lo hizo, no hay la menor duda que estaba llamando a temor a la gente. Al pastor Jonathan Edwards, durante el siglo de su avivamiento, lo acusaron muchos de sus contendores, de sus enemigos, de ser un predicador exagerado, un predicador del terror, del pánico espiritual, porque se atrevió a predicar sobre el pecado, sobre la condición del hombre no arrepentido, sobre la condición del hombre que no recibe el evangelio de Cristo y su futuro eterno. Tercer punto: el pecado y el infierno. Es muy importante que lo relacionemos, hermano. El pecado y el infierno. Cierto predicador dijo: en el cielo no habrá soberbios. ¿Qué dije? ¿Cómo nos sentimos cuando oímos eso? Póngase del pie el que no tiene, así sea, algo muy pequeño de soberbia. Póngase de pie. Yo no sería capaz. Yo sé que ya entendió que los que tenemos, aunque sea un poquito soberbia, por eso se puso de pie mamá Martica. Póngase de pie el que no es soberbio aquí. Y el predicador dice: en el cielo no habrá un solo soberbio, y en el infierno no habrá un solo humilde. Es lo que dice el predicador. El pecado y el infierno. Salmo 51:4. ¿Cuántos recuerdan? Muchos piensan que David no cometió sino un pecado o 2: que durmió con Betsabé, que la embarazó, que engañó al marido y lo mandó al frente de batalla y que lo hizo matar. Así que se constituyó no solamente en adúltero, mentiroso, sino que además fue asesino. Pero él no fueron los únicos pecados. Hay un libro muy interesante de, si mal no recuerdo, de Jerry Bryant, que se llama El Rey David, y muestra la cantidad de pecados que él comete en su caminar. Pero quizá este pecado es importante, no solamente Dios lo relieva con un propósito de mostrar su gracia y misericordia sobre él, sino además para mostrarnos las condiciones de un verdadero arrepentimiento. Y dentro de ese arrepentimiento que se encuentra en el Salmo 51, encontramos en el verso 4 una declaración del rey David que hace que tengamos sentido de la gravedad del pecado. Cuando David durmió con Betsabé, no estaba afrentando a Betsabé en sí mismo. Cuando David mandó matar al esposo de Betsabé, no estaba afrentando en sí mismo al esposo de Betsabé, sino que en el Salmo 51, David, al arrepentirse y venir a la presencia de Dios humillado, arrepentido de su pecado, condición esencial para heredar el reino de los cielos, mire lo que dice el versículo 4: contra ti,
contra ti solo he pecado. En cierta ocasión, Geraldine, la hija de Rosalvita de Ramírez, ella estudia en un colegio secular, pero tienen un capellán católico. Él alguna vez estuvo en uno de mis sermones, él vino a visitarnos. Y entonces un día le preguntó sobre el perdón, que cuál era la diferencia entre perdonar al hermano o pedirle perdón al hermano y pedirle a Dios. Así que Geraldine vino y me pidió el favor que le hiciera un escrito. Y yo quise pensar de esta manera, y creo que es así como la Biblia lo expresa. Cuando yo peco contra el hermano, yo voy y le pido perdón al hermano y el hermano me perdona. Constantemente los hombres en la tierra hacen eso, aún los incrédulos. ¿Cuántos están de acuerdo? Perdona, ¿me perdonas? Ok, te perdoné. Hemos pecado contra una criatura. La criatura tiene un principio y ¿qué más tiene? Un final. La criatura está limitada. La criatura no es eterna. Así que en un sentido ese perdón es aplicable a mi vida hoy. Pero cuando David dice que nuestros pecados son contra Dios y Dios es eterno y su ley moral es eterna, lo que nos está diciendo es que nuestros pecados tienen connotación eterna. Y o bien, según el Evangelio de Jesucristo, o recibimos perdón eterno o recibimos castigo eterno, porque la naturaleza de Dios es que eterna. Algunos se preguntan por qué la sangre de Cristo fue necesario derramarla una vez y no más veces, y esa sangre sirve para siempre. Si Él era un hombre, y yo digo sí, era un hombre, 100% hombre, pero también 100% Dios, y eso le da al carácter de su sacrificio una condición eterna. El sacrificio de Cristo por su pueblo fue de carácter eterno, y es importante que como cristianos lo entendamos. Tal vez la doctrina bíblica del infierno pueda comenzar a cobrar sentido para nosotros cuando reexaminemos nuestra comprensión de otras dos enseñanzas de la Escritura: la naturaleza de Dios y la naturaleza de nuestro pecado. Una de las revelaciones asombrosas de la Escritura es que Dios es un Dios de amor y gracia infinitos. ¿Quién de nosotros no se siente refrescado cuando leemos las palabras del salmista? Mas tú, oh Señor Dios, eres misericordioso y clemente, lento para la ira y grande misericordia y verdad. Sin embargo, ese mismo Dios, quien también es descrito por aquel que de ningún modo, escúcheme bien, tendrá por inocente al pecador. El Evangelio no nos puede presentar, como lo han hecho los teólogos liberales, un Dios bonachón, un Dios que pasa por alto vuestros pecados. Escuche bien, hermanos, cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, ese pueblo había sido sacado con prodigios y señales de Egipto. ¿Cuántos lo recuerdan? Y la señal de esa salida, ¿cuál era? Un cordero. Pero tengo preguntas. En el camino ellos pecaron en gran manera contra Dios. ¿Y cuál fue el castigo? La Biblia dice que porque cuando oyeron la voz de Dios, endurecieron ¿qué? Y no iba acompañado de ¿qué? De fe, y por tanto arrepentimiento. Dice, no entraron en el reposo de Dios. No basta con que usted sea miembro de una iglesia evangélica, bautista, reformada. No basta con que usted firme un pacto de membresía. No basta si usted no ha sido nacido por medio del evangelio genuino. ¿Y cuál es ese? Lo hemos venido repitiendo a lo largo de estos sermones. Tiene dos caras. La misma predicación a unos salva y a otros condena. Pablo lo dijo en estas palabras: para unos somos olor de vida para vida, y para otros somos olor de muerte para muerte. Una vez es proclamado el evangelio, las personas que lo escuchan
son combinadas a tomar una decisión en su vida. Y el punto es que muchos piensan que van a tener muchas más oportunidades para arrepentirse. Yo recuerdo hace 17 años, yo trabajaba con grupos familiares y yo estaba predicando en un grupo. Había un joven de unos 25 años en esa época y le dije: mira, tienes que venir al arrepentimiento, entregar tu vida a Cristo. Dijo: yo estoy joven, además para esta temporada vienen las festividades de Cali, ¿cómo se llama? La feria de Cali, y yo me voy, pero le prometo que cuando regrese yo me arrepiento. Y estoy hablando de una historia real. Y a las 2 semanas me enteré que mientras iba en su carro para Cali, se estrelló y se mató. Pero déjenme contar la historia. Si mal no recuerdo, me puedo equivocar, hermanos, por mi memoria, la referenció Adrián Rogers, el difunto hermano que tiene un programa radial que se titula El amor que vale. Él cuenta, lo voy a parafrasear, que en cierta ocasión llegó a la casa de una hermana cuyo esposo no se había arrepentido. Así que él cuenta que le invitó a que se arrepintiera. El señor, muy caballeroso, le sirvió café, lo atendió como un rey, un gran anfitrión, y muy respetuosamente le dijo: mire, yo voy a ir el domingo a su iglesia y yo el domingo me arrepiento. Así que dice Adrián Rogers que él dijo: ok, y se quiso ir, pero de repente alguien lo detuvo. Y él pensó: si se va a arrepentir el domingo, ¿por qué no lo hace hoy? Cuenta que se devolvió y se lo dijo, y le dijo: doctor Adrián Rogers, no insista, yo le doy mi palabra, el domingo me arrepiento. La historia es bien tierna, porque como a las 3 de la madrugada en su casa, cuenta el pastor que recibió una llamada de la esposa de aquel caballero. Él había sufrido un infarto y estaba en cuidados intensivos. Para no extender tanto este punto, esta ilustración, lo cierto es que llegó el domingo y, por supuesto, lamentablemente aquel hombre había muerto. Adrián se puso triste, predicó la palabra, y cuando terminó el culto, él quiso despedirse de los hermanos y se acercó la señora viuda y le dijo: pastor, mi esposo le dejó un papelito. Y recogió su papelito y decía, paráfrasis mío: querido doctor Adrián Rogers, yo le prometí ir a su iglesia y no pude ir, pero como no pude ir, yo le prometí que me arrepentiría, y créame, me he arrepentido de mis pecados. A veces pensamos que el evangelio lo vamos a oír todos los días. Yo tengo una pregunta: si usted se muere ahora, ¿a dónde iría? ¿A dónde iría? ¿Heredaría salvación y vida eterna? Es algo que usted tiene que pensar en su corazón. El hombre impío se dice a sí mismo: no, yo no creo que Dios pueda enviar al infierno a nadie. Fue tanta la presión de la iniquidad del hombre que la tradición apostólica se fue desviando hasta llegar a las perversiones del catolicismo de la época de la Reforma, que aún prevalecen. El hombre, para darse a sí mismo aliento, dijo: no, yo no creo que Dios sea capaz de mandar a nadie al infierno, así que yo lo que creo, dijeron algunos de los pensadores católicos, es que Dios manda a un lugar llamado el purgatorio, y yo creo que cuando muramos vamos a ir allí. Y se creó esa famosa historia del purgatorio y de lugares intermedios. Pero la Biblia nos dice, por medio de su palabra sabemos que está sentenciado que el hombre muera ¿cuántas veces? Y luego vaya ¿a dónde? Al juicio. Si usted ha venido esta mañana es porque Dios quiere presentarle su evangelio.
que es muy sencillo, como lo dije al comienzo. El evangelio es Dios, el evangelio es hombre, el evangelio es Cristo y el evangelio es respuesta, dice Mark Dever. El evangelio es Dios, el evangelio es hombre, el evangelio es Cristo y el evangelio es respuesta. El evangelio es Dios porque Dios creó al hombre para que el hombre se deleitara en él y se gozara en él y dependiera y fuera gozosamente feliz por la eternidad. Pero el hombre pecó y por su pecado fue destituido de la gloria de Dios y vive de una manera perversa, inicua, y no quiere saber nada de Dios. No puede ni quiere. Pero Cristo vino a morir por pecadores que arrepentidos corran a él y abracen su justicia. Y el último punto de este evangelio es la respuesta. ¿Qué responden los hombres a esa propuesta? ¿Cuántos se salvaron durante el ministerio de Jesucristo? En la revista Palabra Profética de hace unos de unos 9, 10 años, no recuerdo ya, sacamos un tema en donde decíamos amor versus verdad. Era un título para tratar de mostrar que algunas personas solo presentan a un Dios amoroso que nunca condenaría a nadie. Y en ese artículo recuerdo que despertó mucha incomodidad en algunas iglesias, mega iglesias de Bogotá, y que por lo cual nos hicieron algunas llamadas bastante agresivas. Es porque el artículo decía: Jesús nunca rebajó el evangelio. Solo como ejemplo, el joven rico. La Biblia dice que cuando Jesús le dijo que se guardara los mandamientos, él dijo sí. Jesús lo amó. La palabra en griego connota compasión. Y le dijo: ¿qué? Entonces vende todo lo que tienes y sígueme, para probarle que estaba violando por lo menos. ¿Cuál mandamiento? ¿Qué número de mandamiento? El 10º. No codiciarás, era un codicioso. Así que Jesús le quiere probar el estado en que se encuentra, porque él se cree bueno. Por eso le llamo maestro bueno. Algunos que están aquí quizás se creen buenos y por eso llaman buenos a otros, pero ninguno es bueno. Y cuando el joven rico vio que tenía mucho, ¿qué hizo? ¿Sabe qué hizo Jesús? Dijo: ey, joven rico, venga. Está bien, no venda todo, venda la mitad. No es lo que hacen algunos predicadores modernos, con tal de tener sus iglesias llenas, conseguir sus grandes edificios, sus buenos carros y toda la ostentación que los rodea. No es lo que hacen, rebajar el evangelio. Jesús le dijo: no, ok, está bien, vende la tercera parte, no vendas nada, devuélvete, porque el amor de Cristo era terrible. El amor le saltó el corazón. No es así. Dios es impasible. Repita conmigo: Dios es impasible. Tiene afectos pero no pasiones. Dios no se mueve por pasiones. Dios nunca separa su amor de su justicia, como lo vimos en los primeros sermones. Misericordia y verdad se besaron. Así que cuando se fue el joven rico, si bien en el corazón de Jesús había tristeza, jamás negoció el evangelio. Y aquella persona, lamentablemente, como muchos de los que recibieron el sermón de Jesús, se perdieron. Y muchos quizás en las iglesias, aún las más ortodoxas, escuchan el evangelio una y otra vez, domingo tras domingo, pero por su corazón no arrepentido, Romanos 2, atesoran ira para el día de la ira. Permítame recordarle: ni los homosexuales, ni los cobardes, ni los incrédulos, ni los homicidas, ni los avaros, que son idólatras, y una lista larguísima, dice la Escritura, heredarán el reino de los cielos. Por eso fue que los judíos le preguntaron a Jesús en una cierta ocasión, cuando habló de los ricos, hablando de la codicia y del dinero y del amor al dinero: y entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Y qué contestó Jesús? Yo soy el Shaddai, el Todopoderoso, para el cual nada le es
difícil. Lo que es imposible para usted, querido amigo que ha venido esta mañana, es posible, fue posible en la cruz de Cristo hace 2000 años. Tengo mucho más para decir, pero veo el tiempo corriendo, así que voy a pasar rápidamente a lo poco que tengo que decir del texto que escogimos como base. Pero no puedo empezarlo, que es el cuarto punto, sin decir algo que Spurgeon, Charles Spurgeon, el gran predicador del siglo XVIII, si mal no recuerdo, el príncipe de la predicación, un hombre con una predicación maravillosa, sobre todo cristocéntrica, bibliocéntrica, evangeliocéntrica, si me permite el término. Dijo algo que me conmovió. Estoy, dice él, tan contento de que Dios me haya escogido antes de la fundación del mundo, porque nunca me hubiera escogido después de que nací. Voy a repetirlo. Estoy tan contento de que Dios me haya escogido antes de la fundación del mundo, porque nunca me hubiera escogido después que nací. No tengo la menor duda que está en el contexto de él. Estaba explicando que la salvación es por una elección incondicional y no por las obras. Porque si fuera por las obras, ¿a quién escogería el Señor como bueno? Todos nos perderíamos. Cuarto y último punto: el Evangelio y el infierno. Creo que ese fue el título que le dimos, ¿verdad? Quería probar solamente que la Biblia es prolija en hablar del tema del infierno y de la condenación eterna, y quisiera que no saliera ninguno, hermano, sin tener la convicción en su alma. Estaba leyendo al hermano, a me acuerdo, J. Booth tiene un libro que se llama Israel y los profetas, y él decía que los sacerdotes les enseñaban, eran maestros por excelencia, pero los profetas tenían la labor de cautivar la conciencia, de cautivar el corazón, para llevar a cambios en la voluntad al pueblo de Israel cada vez que se apartaba. Y cómo he orado para que esta serie de sermones, y no solamente todo lo que prediquemos, pero especialmente esta serie de sermones sobre el Evangelio, sea un medio por el cual vosotros, los que oís, los que veis este video, vuestra voluntad sea inclinada a correr a Cristo. Porque si no se arrepienten, tampoco se salvarán. Permítame mostrarle este punto. Marcos 16, 15, 16. Y les dijo: id por todo el mundo, ¿y qué? ¿A quién? El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué? Es muy sencillo lo que quiero decir de ahí. Está hablando de la gran comisión. El contexto es la resurrección de Cristo. Cristo se manifiesta a sus discípulos, se le presenta a muchos, más de 500, pero antes de partir les entrega la gran comisión. Le entrega la gran comisión a la iglesia. ¿Y cuál es la gran comisión de la iglesia? Predicar el Evangelio ¿a quiénes? ¿A quiénes? A toda persona. Dios quiere que toda persona, hasta donde nos alcance el brazo, escuche el Evangelio. Pero lo importante aquí está en el verso 16. Dice: el que creyere y fuere ¿qué? Algunos lo disocian. Yo soy creyente, pero yo no tengo por qué bautizarme. Si usted no se bautiza, usted no es creyente. ¿Y por qué no? Porque los creyentes, por naturaleza, ya no por fuerza ni por legalismos, sino por naturaleza, queremos hacer la voluntad de Dios, y una de ellas es que demos el paso al bautismo y testifiquemos a las potestades, a los ángeles, al mundo entero, que ahora ya no le pertenecemos a otro que no sea Cristo, y que nos regiremos por su bendita palabra. El que creyere fuere bautizado. Hasta ahí suena bonito. Esta es la parte que gusta a muchos predicar. Pero luego dice: y será salvo. Mas el que no creyere, ¿qué dice? Ahora algunos dicen: yo creo. Pero los que estamos viendo la serie de enseñanzas sobre la fe los días jueves en las noches, recordaremos, y los que no la están viendo, es necesario que sepan que la fe no es un asentimiento intelectual. Alguien que dice: sí, yo creo. Los demonios también creen y tiemblan. La fe, como dice Louis Berkhoff en su teología sistemática, la fe es integral. Dice:
¿Sabe qué dice él? Que me impactó. La fe es una acción dinámica del hombre integral, intelecto, sentimientos y voluntad. El hombre que tiene fe, su mente es alumbrada por el evangelio. Porque si el evangelio está encubierto, entre los que se pierde está encubierto, mas los que somos salvos tenemos la luz del evangelio y nos alumbra. Nuestro intelecto cada día crece y crece y crece sin parar en el conocimiento, en la alabanza y en la gloria a nuestro Señor. Pero la Biblia también dice que quienes creemos, nuestros afectos son impactados. Jonathan Edwards escribe un libro que se titula Los afectos religiosos y muestra cómo cuando una persona nace verdaderamente, si bien no necesariamente los afectos son un auténtico testimonio del nuevo nacimiento, sí es cierto que una persona que nace de nuevo lo refleja también en sus afectos y sus sentimientos. Ahora su amor, que era por el ídolo, ya por la criatura, ya por sí mismo, que es otra criatura, cambia, y ahora su amor, ese afecto glorioso, está dirigido a una sola persona. ¿A quién? A Cristo. Su gratitud, su ternura, sus mejores pensamientos, sus mejores emociones. Por eso somos partidarios de que a ningún adorador se le debe inhibir en su manera litúrgica de adorar al Señor, porque cada individuo tiene toda la libertad según la Escritura, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad para expresarle su gozo y su alegría de la manera más personal que a bien tenga, y que no pretenda imponérselo a otro. Pero no solamente el evangelio afecta el intelecto y los afectos, sino que particularmente, y en esto consiste la fe reformada, el evangelio afecta primordialmente y definitivamente la voluntad. Dios dijo: si os volvierais a mí, si volvierais a mí, si os humillarais a mí. Jesús dijo: arrepentíos. Y cuando dijo arrepentimiento, no estaba pensando en lo que hizo Judas. Judas lloró. Judas inclusive tuvo acciones que parecían arrepentimiento, lanzó sus monedas, pero en su corazón nunca se arrepintió de su pecado y nunca dijo: Señor Cristo, límpiame y sálvame. Y eso es lo que es el evangelio verdadero. Una invitación a todo pecador a que corra a Cristo urgentemente, no sea que sea mañana demasiado tarde. El hermano Lois dijo que hay dos tipos de personas en el mundo: aquellas que le dicen a Dios: tu voluntad sea hecha, y aquellos a quienes Dios les dice: tu voluntad sea hecha. Voy a repetirlo. Hay dos tipos de personas en el mundo: aquellos que dicen a Dios: tu voluntad sea hecha, y aquellos a los que Dios dice: tu voluntad sea hecha. Cierto predicador en cierta clase de teología dijo algo que me pareció bastante hilarante, pero a la vez muy cierto. Dijo: Dios siempre termina dándole gusto a todo el mundo. Y dije: ¿cómo así? Ese no es el evangelio que yo conozco. Dijo: te voy a probar que sí. ¿Qué es lo que más ama a un creyente? ¿Qué es lo que más anhela? Bueno, se resume en un cántico contemporáneo de Marcos Vidal que dice: solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar. ¿Cierto? ¿Recuerdan esa canción? Solo déjame mirarte. ¿Qué? Ese es el deseo de un cristiano. El genuino cristiano solo quiere una cosa: estar con Dios eternamente. Y entonces Dios le da gusto. Pero ¿qué es lo que quiere el impío? Odia a Dios, no quiere nada de Dios, le molesta la palabra, le molesta el evangelio, rechina dientes ante la única y gran verdad, que es pecador y que si no se arrepiente se perderá. Y como no quiere saber nada de Dios, el día del juicio Dios también le dará gusto. Apartado de mí, nunca os conocí. ¿Nota que Dios siempre le da gusto a todo el mundo? Algunos teólogos, entendiendo que el evangelio son buenas nuevas, han mutilado el evangelio
enseñando la cara principal del Evangelio, aquello que le da sentido a su título, muy perfectamente expresado por Dios, buenas nuevas. Sí, Dios nos ama, de acuerdo a Juan 3:16, y quiere que todos seamos salvos, de acuerdo a 2 de Pedro 3:9. Sin embargo, Dios es también justo y recto. Él no deja el pecado sin castigo. Por eso Dios envió a Jesús para que pague el precio por nuestros pecados. La muerte de Jesucristo fue una muerte infinita para pagar nuestra deuda infinita de pecado, para que no tengamos que pagarlo en el infierno por la eternidad. Leamos 2 de Corintios 5:21. Y aquí quiero empezar a cerrar. Leámoslo, por favor. Aquel que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de ¿quién? En Cristo. Cuando nos damos cuenta de la gravedad del pecado, de los responsables que somos delante de Dios, nos tienen que quedar dos sentimientos después de ver el Evangelio. O uno de júbilo por la muerte de Cristo, porque dice: yo sé que soy pecador, pero alabado sea Dios que envió a su Hijo a morir por mí. O un estupor interno, un cargo de conciencia eterno, un temor infinito que le acompañará no solamente hasta la tumba, sino más allá. Hermano, cuando murió el mono Jojoy, muchos nos alegramos en un sentido. Dios sabe que no mentimos. Él había decretado objetivo militar a todos los pastores. Quizá no recuerdo si todo el movimiento que él identificaba, pero él sí lo dijo públicamente varias veces. Y yo me alegré, Señor. Me acordé que dice que cuando muere el malvado, el pueblo se goza. Pero me fui a la Escritura y estoy preparando un blog, y me asombró, porque la Biblia dice que Dios no se complace en la muerte del impío. Por tanto, yo no me quiero complacer en la muerte del impío. Yo tuve que llorar al mono Jojoy en estos días. ¿Sabe por qué? Al ver su carita destrozada por los pedazos que le cayeron. Era una imagen de Dios echada a perder, que tuvo la oportunidad de ser salvo y no quiso abrazar el Evangelio. Pero más grave aún, algunos pensamos que somos mejores que Él. Y la Biblia dice en Lucas 13:1-5 que en cierta ocasión algunos se le contaron a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de los sacrificios. Pilato era un malvado, y le dijeron: mira, esos galileos, porque podrá salir algo bueno entre los galileos. Esos galileos, ese mono Jojoy, mire cómo murió, cómo merecía por su maldad. Y dice la Escritura, respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, porque el mono Jojoy está en el infierno, pero para todo el que no se arrepiente, el infierno también le espera. Y luego dice la Escritura: ¿o pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En Ezequiel 28:13 dice algo que finalmente me conmueve. A mí me impacta cuando sorprendo, me permiten el término, cuando sorprendo hablando a Dios con Él mismo. A mí eso me sorprende mucho. He aprendido a deleitarme en eso. Yo nunca lo había visto. Reconozco que hasta hace un año para acá he empezado a ver a Dios hablando con Él mismo. Bueno, quizá otros predicadores lo vieron, yo no. Y me impacta. Y mire lo que dice acá: ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor: no vivirá si se apartare de sus caminos. ¿Cuál es la respuesta? Dios no quiere la muerte del impío.
Entonces, ¿por qué lo deja morir en el infierno? ¿Por qué lo deja eternamente? Bueno, viene a mi memoria la historia de cierta celebridad americana en medio de sus guerras, cuyo mejor amigo lo acompañó en todas sus batallas. Cuando él venció y lo nombraron como el más importante, si mal no recuerdo, presidente, se enteraron de que su mejor amigo, a pesar de que lo ayudó, había sido traidor. Así que cuando le mencionaron esto a este hombre, él estaba en dos luchas. Por un lado, amaba a su amigo, pero por otro lado, no podía pasar por alto la ley, las normas que habían establecido para esa guerra y la paga que tenía que recibir el traidor. Estaba en una lucha. Dios no está en esa lucha. Dios en la cruz expresó su amor por los pecadores arrepentidos y a la vez su justicia y la paga a los que no se arrepienten. Ese es el evangelio de Jesucristo. Bueno, si me permite, ¿cómo terminó la historia? Él tuvo que terminar enviándolo a que lo fusilaran, a pesar de sus afectos. Permítame terminar con una cita de Charles Spurgeon. Si los pecadores serán condenados, ¿cuánto están oyendo? Si los pecadores serán condenados, al menos que salten al infierno por sobre nuestros cuerpos. Y si perecen, que perezcan con nuestros brazos en torno a sus rodillas, implorando porque se queden. Si el infierno ha de ser llenado, al menos que lo sea con nuestras exhortaciones, y que nadie vaya allí sin haber sido avisado y sin que nadie haya orado por esa persona. Tenemos no solamente el deber de recibir el evangelio, de vivir el evangelio, sino proclamar el evangelio, porque Dios a Ezequiel le dijo: si el alma que peca por su pecado se perderá, pero si tú le avisaste, será librado de su sangre. Pero si tú no le advertiste, él por su pecado se perderá, pero esa sangre será sobre ti. Que Dios limpie nuestra comunidad y la iglesia en el mundo entero de la responsabilidad de la sangre de los perdidos. Que no cansemos de proclamar el evangelio a todos, que Cristo vino a salvar, pero también a los incrédulos son conminados a condenación eterna si rechazan la oferta gratuita de ser salvos por medio de Cristo. Meditad en vuestros caminos, pensad en vuestros hijos, compadeceos de vuestros parientes, clamad por los pecadores. Se acerca el día del juicio, la ira venidera está a la puerta. Arrepentíos y creed en la cruz, en la sangre de Cristo derramada para perdón de pecados. No pierdan esa oportunidad hoy, quizá no haya otra. Les voy a invitar a que oremos.